Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Pescadores Antioquia y que sea la oportunidad para agradecer a todos los que nos van siguiendo y a la comunidad que va creciendo cada vez más en nuestros canales, en nuestros medios de redes sociales de Pescadores Antioquia. Nuevamente con un videito, veníamos como rodando con la finalidad de parar en algún spot bien bonito como en este que estamos, es en Concepción. Estamos en inmediaciones de Concepción, este río que pasa allá al fondo es el río Concepción de hecho. Queríamos parar aquí, me pareció como muy bonito el paisaje, para que hablemos un poquito sobre un tema que a veces genera un poco de controversia, sobre el casting y el spinning. Yo no voy a entrar a decirles qué es mejor o qué es peor, simplemente como para que hablemos de una manera general los beneficios que puede tener uno o el otro, las cositas en contra que puede tener uno o el otro, y para que usted se forme su propia opinión. Al final les cuento un poquito por qué prefiero de pronto yo uno más que el otro. Pero antes que todo, tengo una historia para contarles muy curiosa de Concepción. Concepción es un pueblito enclavado en las montañas del oriente antioqueño. Está situado hacia los 1800 y punta de metros de altura. Un clima templadito, tirando ya frío. Aquí, sobre ese río que les mostraba, el río Concepción, lo que se pesca principalmente es sabaleta. Muy conocido por la pesca de sabaleta. Es un río que lo cuidan mucho. Es un río que mantiene muy bonito, muy bien cuidado por parte de la gente. Y se les invita a propios y a extraños siempre a estar cuidando. Son una arteria principal de toda esta parte del oriente antioqueño. Pero resulta que Concepción se fundó hacia 1770. Y posterior a esto, pues claro, estaban armando el pueblo, crearon la primer iglesia en unos terrenos que se dio una señora. Por allá el año 1860, la señora en su testamento, ella era la dueña del terreno donde estaba la iglesia. Y ella decidió en su testamento dejar como único beneficiario, es decir, ese terreno al ella morir pasaba a ser parte de las ánimas. Resulta que pasaron los años y años y años y esa iglesia se empezó a deteriorar, obviamente. Pero resulta que la administración no podía hacer nada, no podían invertir de ahí porque era un terreno que no era de ellos, era un terreno que pertenecía a las ánimas. Con lo cual, hacia el año 2011, un abogado hizo la primer demanda a las ánimas que ha habido en Colombia. Un abogado demandó a las ánimas para poder sacar un edicto y como cualquier edicto en este país, se dan 15 días para que la persona interesada o los dolientes o las personas afectadas se presentasen ante el juzgado a reclamar las tierras porque ya eso era un bien común. Entonces pasaron los 15 días y el juez dijo que las ánimas no se presentaron, es decir, este terreno pasa a ser una parte de la administración municipal. Y posterior a eso pudieron hacer las reformas de la iglesia, que ahí estoy pasando el videito de cómo está la iglesia de bonita en estos momentos. Pero fue hasta ese momento, hasta que realmente pudo pasar ese terreno a manos de la administración y pudieron invertirle a la iglesia. Porque las ánimas no lo hicieron durante 150 años, no le metieron la mano a la iglesia. Le tocó a la administración por edicto quitárselos. Ahora sí entremos en materia. ¿Casting o spinning? Empecemos por hablar del spinning. El spinning es el equipo como básico, más comercial, con el que todo el mundo creció, el que todos conocemos. Es un equipo que es muy fácil de usar realmente, es un equipo sin mayor complicaciones. Vamos a ver un poco sobre las propiedades del spinning. El spinning es un carretel que sirve como para todo momento. Es un carretel que te va a permitir tirar señuelos grandes, señuelos pequeños, carnadear. Es el carretel por excelencia como para el todero, para todo lo que uno quiera hacer, sin complicarse mucho. Está su brazo, ¿cierto? Siempre tienes que tener presente, sobre todo el tema de brazo y bobina, que a menor calidad el carretel vas a encontrar que son de grafito o plástico, tanto bobina como la manija. ¿En qué va a afectar esto? Que al momento de pronto de pelear un animal muy pesado, hacer peleas de peso, obviamente va a tener mejor resistencia al metal que el plástico, ¿cierto? Pero todo depende de la práctica que vas a hacer, de qué tan pesada es la pesca que vas a realizar. Si eres una pesca muy pesada, vas a hacer un punto como secundario porque tranquilamente pues, van a ser más económicos cuando son en pasta que cuando son ya con aleaciones de aluminio como en este caso. En estos equipos no hay que complicarse mucho con el tema del freno. Normalmente encontramos, por lo general y muy comercial, los frenos adelante, el drag. Esto es lo que llamamos el drag. Y esto lo que nos va a medir es simplemente la resistencia del carretel a la fuerza de sacar del animal cuando el animal lo pelea y lo vamos graduando. Y llega a un tope donde vas a encontrar el tope del drag del carretel que te dice 10 libras, 12 libras, 15 libras, 20 libras. Es la fuerza que tiene que hacer el animal, no el peso del animal. Recuerden que en el agua pues el peso es diferente y se mide de una manera muy diferente. Simplemente es al momento de pelear qué tanta resistencia le va a hacer el carretel al animal, con qué tanto lo va a frenar la bobina para poderlo sacar.
Y en algunas ocasiones van a encontrar también que tiene el freno atrás. Hay algunos equipos no muy comerciales y sobre todo como equipos de gamitas antiguas que vienen con el freno en la parte de atrás. También hay unos carreteles de estos que vienen con doble freno. Nosotros manejamos por ejemplo el Okuma Carbonite, que tiene freno adelante y freno atrás. Son carreteles especiales o más diseñados para la pesca de carpa, para pescar, como decimos, cebando el animal. Porque el freno de atrás, que no va a hacer todo el drag, simplemente un drag suavecitico, va a permitir que el animal vaya comiendo y se va enterrando porque le va haciendo un poquito de resistencia y le va frenando hasta que chude, hasta que se clave del todo, y ahí sí procedemos a pelearlo con el otro drag. Entonces, el spinning es un carretel para todo momento. Si usted está arrancando a pescar, créame, mi consejo es spinning. Que primero, son más económicos que los de casting. Eso sí es casi que regla, los casting tienden a ser mucho más costositos. Y segundo, no te vas a complicar con una serie de elementos que ya vamos a ver en el casting. Esto simplemente lo montas en la vara, apretas un poquito el freno, después les hablo un poquito de calibrar el freno, de cómo se puede calibrarlo según lo que vas a pelear. Y listo, ya arranque a pescar, papá. Entonces el spinning para arrancar es ideal. Y además, como es más económico, de pronto estás arrancando y no sabes si voy a seguir pescando, si esto me va a gustar, este mundo de la pesca. Muchos son los que empiezan, pocos son los que siguen. Entonces no le invierta mucho, compres un carretico barato, arranque a mirar si esos parches de estar allá metidos en el monte, metidos en el agua, si eso es lo suyo, si es lo que le gusta, y si no, pues no perdió mucho. Ahora hablemos del casting. Esto ya es un equipito que va a tener ciertas ventajas, pero requiere un poco más de cuidado de calibración. Empecemos. En el casting vas a encontrar, en la mayoría de carreteles, no en todos, 3 frenos. Este, que es el magnético, es el ideal que vamos a calibrar según el viento. Después hagamos un video completo sobre la calibración del casting. Solo les quiero hablar como el tema de los frenos por encima. Esto lo vas a calibrar para que cuando lances, si hay mucho viento en contra, frene un poco la bobina y toda esa inercia con la que se lanza, con la que llega el señuelo al agua, no se devuelva tanto a la bobina. Esto requiere cierta técnica muy especial en lanzar el casting, porque tienes que frenar. A no ser que tengas un carretel que tenga como el Curado DC, que tiene sistema de control digital que frena automáticamente la bobina, es una tarea que vas a tener que hacer con el dedo, ¿cierto? Entonces vas a lanzar y al momento en el que el señuelo toca el agua tienes que frenar la bobina, porque si no toda esa inercia se devuelve y se arma lo que llamamos el nido de pájaro, las chochas o el nudo de línea acá sobre la bobina. Acá se nos arma. Y todo eso se disminuye a medida que sabes calibrar mejor el freno. Entonces, si está haciendo mucho viento en contra o mucho viento hacia el lado, lo ideal es ponerle más frenito en este freno, que es un frenito que es de magnético. Vamos a abrirlo para que lo veamos. Tiene unos pincitos. Estos pincitos hacen que se frene la bobina, lo agarra, y esto impide que la bobina se salga y que nos genere esos nudos de viento, ¿cierto? Cuando está bien calibradito, no se deben hacer nudos al momento de lanzar. Cuando estás viendo que estás lanzando y en el aire, cuando el señuelo va en el aire, se te está haciendo el nudo acá, es porque te falta ponerle un poco más de freno acá. Ahora, tiene este freno que con este vamos a calibrar según el peso del señuelo que le estamos poniendo. El señuelo debe caer de una manera lenta cuando tenemos, lástima que no tenemos aquí armadas las varas, pero cuando tenemos la línea puesta, colocamos el señuelo con el que vamos a pescar y empezamos a abrir lentamente este freno, lentamente, para que el señuelo caiga de manera despacio hacia el suelo. Si queda muy suelto, también entonces nos va a generar el problema de los nidos cuando lanzamos, ¿cierto? Y este freno de acá, que es la estrella, esto viene a ser el drag real. Esto es lo que nos ejerce resistencia a la salida de la línea. Esto es lo que nos ejerce la presión a la salida. Lo mismo que el del spinning adelante viene a ser la estrella. Ventajas del casting. El lance tiende a ser más preciso, ya que las anillas del casting también son más delgaditicas para el tema de la salida de la línea. Entonces permite que salga de una manera más precisa, más derecha la línea a lanzar. Y también es un lance que es mucho más suave. No toca hacerle tanta fuerza al momento de lanzar. Es un lance que se hace más suavecito. Pero debes tener presente que es un carretel que normalmente es más usado para señuelos pesaditos, señuelos livianos, que vas a montar una cucharita número 1, número 0. Con el casting es bastante complicado. Sí se puede hacer, pero no es lo ideal, ¿cierto? El casting sería más para usarlo para señuelos más pesaditos, mientras que el spinning es muy versátil y te permite colocarle cualquier tipo de señuelo sin ningún problema. En mi opinión personal, prefiero el spinning. No me enredo tanto, no tengo que estar calibrando, pero no, simplemente son gustos.
Es bueno tener un casting, sí, hay momentos donde puede requerir uno, o ya está uno muy cansado y monta un señuelo pesadito, calibra uno bien el señuelito y va a lanzar más suave, va a ser una pesca que va a ser más relajadita, pero no me gusta estar que cada que cambio de señuelo estarle calibrando, que si está haciendo mucho viento calibrarlo, pero no es malo, simplemente son diferentes. Pero siempre mi consejo es, arranque con spinning, cuando le cojas ahora el spinning, métase en el casting.